Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el marco de este primer Congreso de la Ingeniería Industrial vamos a celebrar esta mesa número 8 en la que corresponde hablar sobre administraciones públicas. El subtítulo de la mesa es Contribución de la Ingeniería Industrial a la optimización de su funcionamiento. Quizá poco ambicioso este título, pero bueno, vamos a pensar a ver cuál es, digamos, el papel de la ingeniería industrial en la administración pública y la contribución a su, al menos, mejora, si no optimización. El primer ponente de esta tarde, y sin más porque el tiempo apremia, es don Raúl Pérez, que es director técnico de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en el que bueno, pues somos compañeros y por resumir un poco su amplio currículum, que los voy a hacer así de una forma muy sucinta, muy breve, para no extendernos, pues es ingeniero industrial, tiene muchas especialidades, pero fundamentalmente en instalaciones, en energía solar, en el uso eficiente del agua, en calefacción, climatización. Tiene el máster en estudios superiores en ciencias e ingeniería de la edificación. Y bueno, desde el año 2002 viene siendo responsable dentro de esta Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de todo el área técnica, y ahora, digamos, es el consejero de la concejalía, digamos, es la figura técnica más importante dentro de ese ámbito. Y bueno, pues yo creo que sin más vamos a dar paso a la primera ponencia y luego iremos presentando a los otros dos ponentes consecutivamente en las dos siguientes ponencias. Buenas tardes a todos. Gracias, Ángel, por la presentación. Bueno, antes de comenzar, quería dar las gracias al colegio y a la asociación por su amable invitación para dar esta charla sobre el papel de los ingenieros industriales en las administraciones públicas. Es importante y para mí un acierto que en el primer congreso que se hace sobre la ingeniería industrial haya una mesa temática dedicada a lo que son las administraciones públicas. Administraciones públicas que, como decía bien Ángel, el título era bastante ambicioso, ya que es la contribución de la ingeniería industrial en el funcionamiento de las mismas. En cuanto me expusieron la posibilidad de dar esta conferencia, preferí no dar ningún tipo de transparencia. Preferí que fuera más una charla, un coloquio, donde fuéramos capaces pues, de sembrar, lanzar unas cuantas ideas, que yo creo que es importante, y también de sembrar unas cuantas inquietudes entre las personas que nos están oyendo, sean jóvenes que estén estudiando o sea gente ya más experimentada. Lo primero que me pasó por la cabeza al comentar al ver la posibilidad de esta exposición fue la dificultad de representar a todos los ingenieros industriales y nada menos que en todas las administraciones públicas. O sea, es altamente complicado, ya que nosotros tenemos, en formación lo acabamos de ver, un montón de especialidades, obviamente, eléctrica, construcción, química, organización. Entonces, si eso lo trasladamos a la administración pública, todavía
se extiende mucho más, porque nos podemos dedicar a multitud de actividades y representar todo eso pues es altamente complicado. Lo que voy a intentar, obviamente, es, a través de la experiencia que yo tengo, tratar de dar un poco esas ideas que yo creo que es importante que se transmitan a los ingenieros industriales y, sobre todo, más que el papel que actualmente estamos haciendo, cuál es el futuro, hacia dónde tenemos que ir. Claramente, antes de empezar, tenemos 3 administraciones, que tenemos la administración local, la administración autonómica y la estatal. Todas ellas proveen sus técnicos de forma independiente. O sea, hay pues, formación que hacemos para ingenieros del Estado, formación para ingenieros de las comunidades autónomas y después está la administración local. En la administración local, que es un poco hacia donde yo quiero un poco dirigirme, que es la que más conozco y en la que se basa mi experiencia, al final es la administración más cercana al ciudadano, es aquella que tiene que dar la solución el día a día. Todos nosotros, cuando tenemos un problema, saneamiento al lado de casa, un tema eléctrico, al final a quien recurrimos es al ayuntamiento. Y ahí es donde, aunque parezca mentira y el papel del ingeniero industrial sea muy importante en nuestra sociedad, tenemos poca representatividad, o por lo menos de la que debíamos tener. Podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué esto es así? Y la respuesta es obviamente muy sencilla. El ingeniero industrial está muy bien visto en el ámbito privado. Cuando eres un chaval y estás estudiando aquí en la escuela, como lo hicimos todos, no te paras a pensar la posibilidad de desarrollar tu carrera profesional en la administración pública. Piensas que, bueno, esas son oposiciones, ni me lo planteo. Pero realmente el papel en la administración es muy importante para los ingenieros. Hay un tema que yo considero que puede ser muy importante, y es que centrándonos más en la administración local, si ahora mismo nos preguntáramos nosotros cuántos compañeros nosotros tenemos en puestos de alta dirección en la administración local, pues no sé si tendríamos alguno que podríamos decir. Sin embargo, si a lo mejor lo hacemos en el ámbito privado, a pesar de que en la conferencia anterior alguna persona comentara que tenemos ciertos problemas a la hora de la gestión de las grandes empresas, pero seguramente conozcamos a directores generales, subdirectores generales o incluso presidentes de grandes compañías que son ingenieros industriales. Hay que tratar de invertir esta situación. Tenemos que intentar estar en los órganos de poder, tenemos que intentar tener más representatividad, porque hay una cosa que ha cambiado claramente, y esa es, digamos, la idea central con la que quiero transmitir de forma más clara. En los últimos años, y siempre me lanzo más hacia la administración local porque temo que si aquí hubiera, por ejemplo, alguien de una autonomía me diría que no es así, ¿no? Pero desde un punto de vista local, que al final ya veremos ahora el peso tan importante que tiene, en los últimos 10 años es cuando se han realizado las grandes infraestructuras de este país. Grandes edificios, polideportivos, teatros, piscinas, centros culturales, centros de salud, colegios, si vamos a autonomías, hospitales. Ahí, cuando se construyeron, realmente era un tema de vamos a hacerlo porque se necesita, pero nadie paraba a ver cómo se construía. Nadie paraba a ver si se construían eficientemente esos edificios. No era un tema importante. Caray, ¿cómo ha cambiado el tema? Ahora resulta, 10 años después, que nos encontramos con macroinstalaciones, macroedificios, que o no se pueden mantener, o cuesta muchísimo mantenerlos, o hay que buscar fórmulas a través de distintas fórmulas de colaboración con el ámbito privado para poder mantenerlas. Entonces, ahora cobra un papel para mí absolutamente básico, fundamental y necesario la figura del ingeniero industrial. O sea, antes podía suplirse por otras ramas, por otros gremios de otros compañeros nuestros. Pero ahora realmente, ¿qué es lo que interesa?
el mantenimiento de las instalaciones, el control y el consumo energético y mejorar la eficiencia energética en general de todas las instalaciones que ahora mismo ya están funcionando. Por lo tanto, podríamos resumirlo en 2 palabras: control y ahorro de energía. Esta mañana ha habido una ponencia sobre todo el tema de la gestión de la energía. Al final, estemos los ingenieros industriales en el ámbito que nos encontremos, sea una administración estatal, autonómica o local, e incluso en el ámbito privado, lo que nos mueve, lo que está siempre alrededor de todos nosotros, es una cosa que se llama energía. Energía que es el futuro de nuestra profesión y es donde nosotros debemos de prestarle ahora mismo, digamos, la mayor de las energías para hacer ese cambio, esa transformación que se habla tanto ahora. Hay que transformar, reindustrializar, vamos a transformar la administración. Hagámoslo, pero para ello se requieren, primero, tener a las personas más idóneas y con conocimientos sobre el tema. Es fundamental, se habla muchísimo hace poco, hay que transformar la administración pública, hay que cambiar. Es necesario, y debido a las grandes diferencias que hay de unas administraciones a otras, tener un conocimiento muy exhaustivo y muy grande de cada una de ellas. Y solo de esta manera podemos, concatenando todos los esfuerzos, realmente transformar y cambiar algo que realmente es importante no solo para la administración, sino también para el sector privado. El sector privado cada vez más está íntimamente ligado a la administración. Quien crea que el sector privado se mueve sin la administración es muy complicado. Ha caído el mercado, ha caído prácticamente, se mueve muy poquito, todo el sector de la construcción ha caído, la inversión en la administración pública está en cero y se ha parado la economía. Evidentemente influyen otros factores. Pero bueno, vamos ahí, ya me estás diciendo que hay que cortar un poquito. El tema que tenemos que ver es cómo podemos los ingenieros industriales cambiar cosas. Y el cómo para mí es, hay varias formas. Una, los chavales jóvenes que salen, que piensen en desarrollar su carrera profesional dentro de la administración, que se puede y se debe hacer. Después, que el sector privado colabore íntimamente con el sector público, y para esto el colegio y la asociación tienen un papel fundamental con ello. Es necesario que estén dentro a través de convenios, relaciones institucionales, certificación de profesionales. Todos estos temas se han hablado aquí, pero hay que llevarlos a cabo porque tenemos que llegar donde hay que llegar realmente, donde está el poder de decisión, que generalmente no, está en la parte política. Y ahí tenemos que estar. Si no llegamos a estar en lugares donde tengamos algo que decir, va a ser muy difícil que el ingeniero industrial esté realmente representado. Bueno, quiero un poco lanzar ya 2 ideas, simplemente que era, con el tema de la energía como elemento central, decir que los ingenieros industriales estamos ahí, tenemos la posibilidad de desarrollar este cambio y esta transformación, pero que tenemos otros compañeros de otros gremios que evidentemente si no estamos nosotros, ellos van a estar encantados de llevarlo a cabo. Y lo que es más, ellos sí que tienen influencia y nosotros no. Por lo tanto, tenemos un problema adicional y es que tenemos que provocar o tener más trabajo para conseguir el mismo objetivo. Por último, simplemente lanzar un mensaje de optimismo, ya que parece que pinta todo muy negro para nosotros, pero no es así. El perfil nuestro es un perfil absolutamente ideal, adecuado, polifacético, técnicamente bien preparado y en contra de lo que a lo mejor antes se ha comentado, yo creo que con una gran capacidad de gestión. Yo realicé al principio de mi salida profesional, porque también salí en plena crisis económica, labores técnico-comerciales. Y por supuesto que vendemos bien el producto y lo vendemos de muerte. ¿Que tenemos capacidad de gestión? Por supuesto que la tenemos. ¿Y de convencer? Por supuesto que la tenemos. ¿Te la da la experiencia? Sí. Pero nuestra preparación nos permite hacer todo eso. Entonces, simplemente quiero comentar que es fundamental que para conseguir este objetivo y en lo que toca a esta mesa de las administraciones públicas es buscar una estrecha colaboración entre el sector privado y el público. Ahora van a venir otros compañeros nuestros
para hablar del contrato de colaboración público-privada, en uno de los casos, que es un tipo de contrato de la administración pública con la privada, con todo el tema de los servicios energéticos, con una gran controversia y un tema muy interesante. Y no me gustaría tampoco acabar sin hablar de las empresas de servicios energéticos, donde hay un gran nicho de mercado y donde tenemos que intentar buscar las fórmulas para entrar de la forma correcta o que entren de forma correcta en la administración. Solo entrando de la forma correcta y vendiendo bien el producto, sabiendo cuál es el objetivo y cuáles son las necesidades, conseguiremos entrar en los lugares. Para ello, pues bueno, ver que esta colaboración con las empresas y con la administración hoy por hoy es fundamental. Nos pasa mucho, casos prácticos, nos encontramos solos, como me ha pasado, en la administración y tenemos un problema y no tenemos a quién acudir. Compañeros nuestros que sabemos que están en un determinado lugar, una determinada situación, nos es muy difícil poder llegar a ellos, que a lo mejor con una consulta, una llamada telefónica, incluso a ellos les vendría muy bien porque ganarían a lo mejor muchos millones de euros, pero no les tenemos para estar. Entonces tenemos que tratar que esa colaboración entre el ámbito privado y el ámbito público crezca y sea mucho más estrecha, porque hoy por hoy el país, como se encuentra, la figura del ingeniero industrial es más que nunca fundamental y muy relevante. Pues nada, muchas gracias. El siguiente ponente de esta mesa es don Francisco Herrera, para nosotros muy conocido en el colegio, en el ámbito del colegio, puesto que pues es el director del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Por hacer una breve presentación de su persona, desde el punto de vista profesional, pues hay que decir que es ingeniero industrial, de la promoción de 1972, o sea que está prácticamente a punto de jubilarse, por lo que veo. Es máster en control financiero y presupuestario. Tiene el curso sobre planificación y administración de empresas de aquí de la Universidad Politécnica. Y bueno, en fin, son 40 años de experiencia profesional que lo dicen casi todo, y de esos 40 años pues se puede decir que 19 ha estado como consultor jefe de Iberian Management Consultants y 13 como director del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Y sin más, pues le doy la palabra para que haga su ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Yo en mi ponencia voy a tratar sobre un tema controvertido, el tema de los visados, y al mismo tiempo que controvertido, poco conocido en general por la sociedad, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque algunos de estos temas son genéricos y luego en otros casos, incluso en la propia coloquia, podrán salir un poco a relucir. Los temas que voy a tratar se van a referir básicamente a los valores que proporciona el visado colegial actual a los proyectos, sobre el visado voluntario y visado obligatorio según el Real Decreto 1000/2010 que vige actualmente, sobre la cadena de seguridad y el visado colegial y su incidencia en el mismo, las posibilidades futuras del visado, el certificado de intervención profesional, y sobre las líneas de colaboración de los colegios con las administraciones públicas y las conclusiones esenciales que se podrían sacar respecto a todo esto que yo os voy a comentar. El visado colegial es
un procedimiento antiguo, tiene más de 60 años, realmente casi nació con los colegios y tenía como visión, como función esencial el tratar de dar unas garantías a la seguridad de los proyectos desde el primer momento, pero con una mínima regulación que prácticamente ha seguido así durante los años. Y yo creo recordar que hasta el año 71, que hubo una ley que trató de especificar una serie de controles que se debían de someter los proyectos de edificación, pues no existía nada más. Y realmente se regulaba en función de lo que decían los estatutos de los colegios y tal como se establecía internamente por los propios colegios, ¿no? A partir del año 71 se creó un cierto control un poco más estricto, sobre todo con los proyectos de edificación. Y bueno, pues así se ha seguido funcionando y desde luego en el colegio nuestro pues así ha sido. Pero prácticamente desde el año 2000, donde ya se empezó a profesionalizar bastante la función del visado, porque no se podía limitar solamente a una comprobación documental, ni solamente se podía centrar en los proyectos de edificación, establecimos unos procedimientos más estrictos que son los que vamos a tratar de explicar aquí ahora en este momento. Y solo realmente hasta el año 2010, con el Real Decreto 1000/2010, es cuando se ha regulado mínimamente cuál es el alcance de los visados. Hasta ese momento pues había pues una cierta discrecionalidad por parte de los colegios, ¿no? Y aquí ya desde el año 2010, es prácticamente desde antes de ayer, pues es cuando ya se está regulando. Afortunadamente a nosotros nos ha cogido de sorpresa porque veníamos funcionando ya con esos criterios desde hacía algún tiempo aquí en el Colegio de Madrid. Entonces el visado colegial actual y el que hemos venido dando realmente proporciona primero un control razonable de la identidad del firmante del proyecto, cosa que es importante, porque se han dado casos de falsificación de las firmas de las personas que figuraban en los proyectos. Proporciona un control de la titulación del firmante, esencial, como veremos luego, dentro de todo lo que es la cadena de seguridad, porque la titulación es la que da competencias y capacidad técnica para desarrollar los proyectos, que en definitiva es lo más importante, la competencia del autor del proyecto. Eso es fundamental. Un control del que el firmante está habilitado para el ejercicio profesional, en la medida que puede haber momentos que algún profesional, de hecho, los tenemos en los distintos colegios, gente que hemos tenido que deshabilitar, o bien porque ha ejercido mal la profesión, o bien porque ha cometido fraude, nos han falsificado los títulos, y ahora mismo tenemos una persona que está en la cárcel, más por esa razón. Hay un control de la autenticidad del documento, es decir, que ese es el documento que realmente se ha presentado para hacer esa instalación. Eso es muy importante. Ojo, porque cuando hay siniestros, alguien tiene que asegurar que ese es el proyecto sobre el cual se concibió y se hizo, digamos, esa instalación. Un registro público del documento que se puede consultar por las administraciones judiciales cuando hay situaciones de conflicto. Son las menos, afortunadamente, pero son las más delicadas. Un conflicto a un profesional mínimamente grave le puede hundir profesionalmente de por vida. Por lo tanto, es un tema relativamente importante cuando se llega a producir. Hay un control de la corrección formal de los documentos presentados, es decir, que ese proyecto cuenta con todos los elementos que realmente tiene que tener un proyecto: memoria, plano de condiciones, pliego de condiciones, los planos adecuados y los debidos controles para que realmente el proyecto tenga un mínimo de calidad. Se facilita un seguro de responsabilidad civil, lo cual es una garantía muy importante para la sociedad y para terceros, aparte para el colegiado, evidentemente, pero también para el tercero, que realmente sabe que alguien puede responder por lo que allí está pasando. Y un control sobre la normativa o reglamentación vigente aplicable en cada momento. Hay que tener en cuenta que este es un aspecto que parece que se pasa desapercibido, pero es muy complejo. Es decir, hay multitud de reglamentos y de normativas y además están cambiando permanentemente. Entonces es importante saber que esa es la reglamentación que se tiene que aplicar en este momento. Y esto es lo que hace realmente el visado: asegurar que el colegiado está utilizando la reglamentación adecuada. No que la está aplicando, ya veremos un poco luego la diferencia, no que la está aplicando correctamente, sino que la está utilizando como elemento de base de su proyecto. Y eso es lo que se comprueba. Luego, además, el visado incluye también algunos aspectos que la Administración específica pide de un modo concreto en algunos determinados casos, como, digamos, pueden ser controles, estudios geológicos o estudios geotécnicos o los problemas de accesibilidad que pueden tener algunos edificios, etcétera. Y eso también se controla en el visado del proyecto.
A partir del visado o del decreto 1000/2010 se establecen dos tipos de visados. Hay un visado obligatorio para determinados tipos de proyectos y hay un visado voluntario. El visado obligatorio, en principio, se hace sobre todos los trabajos profesionales que tienen que ver con los proyectos de ejecución y certificado final de obras de edificación de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación. Estos son los proyectos que están obligados a ser visados. Además, todos los proyectos de ejecución y certificados finales de obra de edificación requeridos en los procedimientos de legalización de obras de edificación de acuerdo con la normativa urbanística aplicable, es decir, casi todo lo que se tiene que presentar en los ayuntamientos, que como antes muy bien decía mi compañero Raúl, pues realmente es un tema complejo y además yo insistiré después en este asunto. Y además en los proyectos de demolición de edificaciones que no requieran el uso de explosivos. Esos son básicamente los proyectos que realmente están obligados a ser visados. A efectos de interpretación de este Real Decreto, nosotros en los colegios de ingenieros industriales hemos tratado de concretar algo más, porque esto queda como un poco vago. Y hemos interpretado qué se entiende por edificación. Y nosotros lo entendemos desde el punto de vista de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es una obra de arquitectura o ingeniería, monumento o cualquier obra pública de nueva planta fija, hecha con materiales resistentes para habitación humana u otros usos. Esto es lo que realmente nosotros entendemos por edificación. De acuerdo con esta definición, entendemos que son obligatorios los visados, entre otros, de los siguientes proyectos que tienen que ver con las obras de ingeniería. Lo que se refiere a proyectos de ejecución, certificados finales de obra, todos los que se refieren a la energía, como podéis ver ahí, pues todos tienen algún tipo de edificio, de instalación, que tiene un problema estructural y, por lo tanto, entendemos que está metido e incluido dentro de este tipo de exigencias. Todos los proyectos industriales, naves, plantas, químicas, petrolíferas, papeleras, etcétera, que lógicamente son también edificios, de la hidráulica, la ingeniería de saneamientos, plantas o estaciones de gestión de residuos, etcétera. Hay una serie de conceptos. Esto es a título enunciativo y no limitativo, ¿no? Simplemente es con criterio general. Y los accesorios a las obras de ingeniería y su explotación. Respecto también a otros usos que pueden ser, digamos, de tipo aeronáutico, agropecuario, de telecomunicaciones y de transporte, que tenga que ver también con la ingeniería industrial, en donde los ingenieros industriales también tenemos competencias específicas para hacer. Luego, todos estos tipos de proyectos se consideran que son de obligado visado y además, dentro de lo que es el proyecto, se incluyen las instalaciones fijas y el equipamiento propio de cada edificio, así como los elementos de urbanización adscritos a él. Y además, requieren, de acuerdo con el artículo 2.2 de la LOE, los proyectos se referirán no solamente a los proyectos de nuevas construcciones, sino también a las modificaciones, ampliaciones o reformas de carácter sustancial. Respecto al visado voluntario, lo que no es obligatorio se puede plantear como un visado voluntario. Hay ciertos elementos de duda y, lógicamente, se da la opción de que la gente pueda solicitar voluntariamente, porque así lo desea, para acogerse a los beneficios que puede aportarle el visado, pues que lo someta a un visado voluntario. En este caso, todo aquello que no está incluido en este Real Decreto se puede considerar como visado voluntario, que se tiene que hacer siempre a petición de los clientes o de las propias administraciones públicas cuando actúan como clientes realmente de estos proyectos, ¿no? Y en este caso los colegiados tienen que trasladar esa petición nuevamente en los impresos de solicitud del visado, que realmente ya incluyen el que hay constancia de que es el propio cliente el que lo está pidiendo, para el caso de que el visado no sea estrictamente obligatorio. Bien, en todo este proceso, lo que se pretende básicamente con el visado es aportar garantías a la seguridad de los proyectos, que es uno de los elementos críticos de un proyecto. La seguridad es un elemento bastante complejo. Desde luego, la seguridad no es un hecho puntual, no es una acción que se produce en un momento determinado cuando se hace un proyecto. La seguridad es lo que nosotros llamamos una cadena o un círculo de seguridad que está encadenando y que se desarrolla a lo largo del tiempo con periodos más o menos amplios. Hay una primera etapa de esa cadena, o un primer eslabón, que es la etapa de formación de los conocimientos, en donde realmente se incluye pues todo lo que se refiere
a la formación básica de los estudios universitarios cuando se tienen que realizar, y todas las etapas de formación y reciclaje que, por ejemplo, comentaba antes Alicia, que se dan bien en los proyectos o en nuestras escuelas de negocios, ¿no? Pero es una etapa, digamos, básica y fundamental. Ahí es donde adquieres los conocimientos esenciales para realmente, digamos, poder soportar después el proyecto desde su característica básica de seguridad. Hay otra etapa que es la creación y actualización de la reglamentación sobre la calidad de la seguridad industrial. Hay una enorme interrelación entre la seguridad y toda la reglamentación que hay alrededor de este tema, los conceptos de seguridad y los conceptos de calidad. Hay muchísimos reglamentos que tienen que ver con la seguridad industrial, que además se están actualizando constantemente, y que de hecho en este momento hay ahora mismo una modificación pendiente de aplicarse sobre el propio reglamento de seguridad, que lógicamente hay que tener asimilado y actualizado permanentemente. Luego, esta es otra etapa que también es vital, porque en ella se basan los factores básicos de diseño y las hipótesis de cálculo que en muchos casos hay que establecer para desarrollar los proyectos. Hay una tercera etapa, que es la de la realización y ejecución de los proyectos concretos en sí. En esta etapa es donde se incluye concretamente lo que es la realización física del proyecto, lógicamente, lo que es el visado colegial para asegurarse que realmente, digamos, se está tomando la normativa aplicable adecuada y que incluye un seguro de responsabilidad civil, la obtención de las licencias respectivas, que se tienen que hacer inmediatamente después, el asumen de la dirección técnica antes de poner en marcha la ejecución del proyecto, la ejecución de la obra y la instalación bajo la supervisión del director técnico, la puesta en marcha y las pruebas necesarias para asegurarse que esa puesta en marcha, digamos, es correcta y que funciona la instalación adecuadamente, el certificado final de obra de la instalación que garantiza que aquello funciona y que alguien asume la responsabilidad de que aquello funciona, que además lo tiene que hacer también el propio técnico, la inspección de lo realizado, como es lógico, asegurarse que aquello está funcionando perfectamente, y la legalización o registro en la administración. Lógicamente son un conjunto de etapas, son sucesivas, están más cercanas en el tiempo, pero que puede durar incluso años, estos distintos pasos, hasta realmente se completa todo ello. Luego es una etapa también importante dentro de lo que es la cadena de seguridad. Y finalmente está la etapa de funcionamiento de lo proyectado, que básicamente es lo que es la operación, viendo que la instalación está funcionando, y lo que es el mantenimiento de esa instalación, que es la que garantiza que esa instalación sea sostenible y se mantenga en las debidas condiciones de seguridad a lo largo del tiempo. Luego ya veis que el problema de la seguridad no es un hecho puntual, es un hecho complejo, y el visado, como habéis visto, está metido dentro de la tercera etapa. Es un elemento más que trata de aportar y de garantizar la seguridad de esa instalación. Pero lo fundamental no es ese paso, sino es todo lo demás. O sea, la formación del técnico que ha firmado ese proyecto, que ha realizado el proyecto, es fundamental, y por lo tanto esto no es una cosa que se adquiere en un día, requiere años y requiere asegurar que ese es el técnico adecuado que tiene que hacer ese tipo de instalación. Y luego todas las etapas de dirección de obra, de ejecución, de seguros, etcétera, pues todo tiene que ver con el tema de la seguridad. Luego hay un entramado alrededor del tema de la seguridad, donde el visado es una parte que entendemos que es importante dentro de ese conjunto de eslabones, y que se debe de mantener engarzados para que realmente no se desmorone lo que es la cadena. Respecto al visado, el visado, como decía, es un tema un poco controvertido, porque hay gente que piensa que esto se hace solamente aquí en España, que en otros países no hay visados, la gente no visa los proyectos, y puede que lleve razón. Efectivamente no hay un visado de este tipo, lo que hay es otro tipo de controles. Hay una diferencia básica en el ordenamiento jurídico español y en las titulaciones españolas, y es que, de acuerdo con la legislación actual, cuando una persona termina los estudios en una escuela de ingeniería, tiene todas las competencias legales para proyectar cualquier tipo de instalación. Nosotros lo exageramos un poco diciendo que hasta podría firmar una central nuclear. Una persona que acaba de terminar la carrera podría legalmente, realmente podría. Esto no sucede en otros países. No sucede en otros países donde incluso para el ejercicio de la profesión hace falta acreditarse previamente mediante un proceso de certificaciones
que dura años y que tiene que estar avalado por otros profesionales. Y mientras tanto no ejerces la profesión. O tienes que acreditarte mediante una serie de certificados que te acreditan que tienes conocimientos y experiencias en estos temas. O te tienes que certificar a una serie de asociaciones que, si no perteneces a ellas, tú no puedes ejercer la profesión. Lógicamente, esas diferencias que se dan aquí en España se han tratado, de algún modo, de suplir a través del visado de proyectos. De algún modo, algo se está intentando hacer de cara al futuro con el tema de las certificaciones profesionales, pero que tardará años porque supondrá un cambio de chips en la forma de funcionar que tenemos ahora mismo los ingenieros. Entonces, como posibilidades futuras del visado tenemos lo que podríamos llamar los certificados de intervención profesional, que supondrán siempre una revisión más detallada del proyecto, entrando ya en si se ha aplicado correctamente la normativa, no si se ha tenido en cuenta, sino si se ha aplicado correctamente la normativa. De hecho, nosotros en el colegio tenemos ya ese tipo de visado y lo desarrollamos. Los costes, lógicamente, se tienen que hacer de acuerdo con el tipo de trabajo que se realiza, se incluirán revisiones complementarias de los documentos de la normativa, etcétera, ¿no? Además, se podrán hacer labores de apoyo en el seguimiento de los plazos de tramitación de los proyectos ante las administraciones públicas y se podrán incluir servicios complementarios para estos proyectos o para estos colegiados, como puede ser una ampliación del seguro de responsabilidad civil, el facilitar un seguimiento más preciso de la normativa, el facilitar una serie de cursos de formación de reciclaje adaptados a ese tipo de proyectos, etcétera, y que se tenían que ir, digamos, consensuando y vendiendo de una manera precisa con cada uno de los afectados. Los colegios pueden ofrecer, además, a las administraciones públicas el actuar como integradores y coordinadores en la revisión de estos puntos críticos de todo el círculo, toda esta cadena de seguridad. Concretamente, hay unas conexiones entre la formación y los trabajos de ejecución y mantenimiento, puesto que es la propia experiencia que se va adquiriendo con la práctica la que te puede permitir ir cambiando los roles o los patrones. Y esto lo puedes hacer a través de cursos de formación y a través de las comisiones técnicas, que son las que van incorporando esa experiencia que realmente se va adquiriendo con la práctica. La conexión entre la reglamentación y la aplicación en la ejecución y mantenimiento, por supuesto. En las propias comisiones técnicas se analizan las modificaciones de los reglamentos que son importantes cara a actualización de estos reglamentos. La interconexión entre los diferentes eslabones de la cadena en el proceso de ejecución y el mantenimiento. La participación en todos los procesos de formación también y la elaboración de mejoras en todo el proceso de reglamentación. Aparte, la participación en el control de la ejecución, asegurando que sea un técnico competente y acreditado profesionalmente. Todo esto se puede hacer mediante convenios con las administraciones públicas, que además se contiene así ya en la ley Ómnibus, donde se dice que las administraciones públicas podrán establecer convenios dentro de las atribuciones que tienen, pero siempre con unos requisitos que no sean en condiciones de exclusividad frente a nadie. No pueden ser cosas que se hagan exclusivamente con los colegios, se puede hacer también con otras entidades, pero se pueden hacer los convenios de colaboración y, de hecho, los estamos haciendo. De cara al futuro, las conclusiones más importantes, yo quería insistir. El problema es crítico ahora mismo en las administraciones locales y, por lo tanto, hay un aspecto muy importante de cara a a lo que podía aportar los visados al futuro, y es que tenemos que tratar de evitar las duplicidades que se producen actualmente en la revisión de los proyectos entre la supervisión que se hace en los colegios y la supervisión que se hace en las administraciones públicas. El tema de las legalizaciones en las administraciones públicas y especialmente en los ayuntamientos es un laberinto de normativas, de reglamentaciones y de burocracia que resulta bastante difícil de asimilar y que eso nos lo tenemos que plantear seriamente. Hay normativas parecidas en cada comunidad autónoma y normativas parecidas en cada ayuntamiento. O sea, el técnico se enfrenta con que tiene que saberse lo que pasa en cada ayuntamiento de España, cosa que es realmente bastante difícil. Hay una labor muy importante ahí que hacer de cara a facilitar que no se produzcan estas duplicidades que ahora mismo se producen. Que, se produzca una agilización de los trámites. Es bastante frecuente en los temas de legalizaciones en el ayuntamiento que se tarde años en obtener una licencia. Esto es inadmisible. Esto no se puede consentir. Hay que luchar para evitar de un modo terminante el que esto se siga produciendo.
Hay que facilitar un seguimiento de los plazos de tramitación para evitar precisamente el que esto se alargue de por vida y al final con perjuicio para el cliente, con perjuicio para el colegiado y con perjuicio para la puesta en marcha de las actividades que se quedan ahí pendientes de una realización que no se puede llegar a efecto casi nunca. Y hay que tratar de establecer cauces entre los colegios y las administraciones públicas para homogeneizar las interpretaciones de la normativa y evitar estos reinos de taifas que se producen en cada ayuntamiento, que hace que realmente pues dependas más de cada técnico en cada ayuntamiento, de su interpretación, que te hace muy difícil llegar a, digamos, a poder acertar en lo que tienes que plantear en cada caso. Y esto es todo lo que yo os quería decir. Así es que muchas gracias. Bueno, el último ponente de la tarde, antes del coloquio que vamos a tener a continuación, es Antonio González San Isidro. Digamos que hemos tenido tres puntos de vista. El suyo es más desde, digamos, desde la empresa. Hemos tenido el punto de vista de la administración, el punto de vista del colegio como organismo, entidad de carácter semipúblico, y ahora vamos a ver un poco la visión de Antonio González San Isidro, que es ingeniero industrial, es responsable de desarrollo de negocio dentro de Acciona Eficiencia Energética, tiene un MBA Executive de la Escuela de Negocios de OI y un programa superior en colaboraciones público-privadas en el Instituto Empresa, en la Business School. Bueno, y aquí es lo que figura, es en vocal y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y vocal en las comisiones de Energía y Medio Ambiente del Colegio y en la Asociación del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales, que figuran al unísono dentro de este congreso. Y sin más, pues le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, gracias Ángel por la presentación y gracias al Colegio y a la Asociación de Ingenieros Industriales por contar conmigo para darles esta charla. Bueno, como es la última, vamos a hacerla un poquito más dinámica y sí que les pediría, por favor, su colaboración. Entonces, bueno, a la vista de este título, me gustaría que participasen un poco, que levanten la mano quienes saben qué es esto de la colaboración público-privada. ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? ¿Una persona? ¿Dos? Bueno, más. Entonces, bueno, aprovechando un poco las personas y la amabilidad, por ejemplo, usted que ha levantado, ¿qué ejemplo se le ocurre a usted? ¿Una infraestructura, algo? Pues contratos de externalización de gestión energética, que no están perfectamente definidos y que dan lugar a una colaboración y un diálogo competitivo. Vale, fenomenal. Siguiente, usted, creo que... Alguien que no sea de la parte de energía. Los hospitales, fantástico. Gestión energética, Luis. ¿Pablo? Nosotros estamos con un ayuntamiento para el tema de hacer una organización completa Vale. de un ayuntamiento. De un ayuntamiento. Bueno, vemos que hay casos y que lo conocemos. Bueno, este es el recorrido que vamos a llevar. Y arriba, a su derecha, irán viendo el itinerario de dónde estamos en cada uno de estos 5 puntos. Vamos a ver la definición de qué son las PPPs. Me van a disculpar algún anglicismo, pero precisamente viene del mundo anglosajón, las colaboraciones público-privadas modernas, que son las Public-Private Partnerships. Entonces, luego veremos unas aplicaciones a los proyectos de ingeniería, algunos aspectos jurídicos, sin entrar en mucho detalle para no aburrirles, principales ventajas del modelo y un caso práctico. Y con eso terminaremos. Intentaré, les prometo, ajustarme al tiempo. A ver, arriba ven ustedes el itinerario. ¿Cómo se define un PPP? No existe una definición clara.
No existe una definición clara y yo me baso aquí en el profesor Contreras para ciertas cosas y para que no me miren como que son juicios de valor míos, ¿no? Es algo que está entre una privatización y un outsourcing, una externalización de servicios. Lo que no es una privatización, y por eso lo tacho. Cuando se habla de privatización, uno de los asistentes ha hablado de los hospitales, no se está tratando de privatizar la sanidad ni las infraestructuras, se privatiza la gestión. Y con esa privatización se pretende una mayor eficiencia, ¿no?, en el objeto de la concesión. Entonces, ¿cuál es la definición? Pues esa, algo que está entre una externalización y una privatización. Importantísimo, primera idea clave, transferencia de riesgo. Hay una transferencia de riesgo desde la administración pública, local, estatal, autonómica, a la empresa privada. ¿Y en qué consiste en realidad? Si tuviésemos que explicárselo a alguien que realmente no ha oído jamás hablar de una colaboración público-privada, en diseñar algo, construirlo, explotarlo, mantenerlo y financiarlo. Es una especie de llave en mano, pero me quedo con la llave unos años. Básicamente esa es la idea. Algunos datos. Bueno, el origen es en los años 70, 80, con la deuda en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos. Y bueno, en los últimos 20 años, estas colaboraciones público-privadas modernas, pues se cifran en Europa en un orden de magnitud de unos 1.500 colaboraciones público-privadas. Pueden ir ustedes a estudios del World Bank, con sede en Washington, y ahí tienen toda la información que quieran sobre colaboraciones público-privadas. Otras ideas del profesor Contreras. ¿Qué otras características tiene? ¿En qué consiste? Pues bueno, supuestamente optimizas costes e introduces innovaciones. Introduces la figura del SPV, que es una sociedad vehicular. Para hacer un hospital, si lo hace una constructora con otra empresa, pues se crea una sociedad. ¿Es la constructora y otras empresas? No, es una sociedad ad hoc que se crea. ¿Por qué no es una UTE? Porque una UTE es una unión temporal de empresas. Aquí estás hablando de muy largo plazo. Entonces se crea una sociedad. ¿Qué más? Pues no tiene por qué ser construir algo nuevo. Puede ser explotar, puede ser mejorar algo existente. Y eso también es una colaboración público-privada. Y luego es mayor eficiencia por menor encorsetamiento. Menor encorsetamiento que la administración pública. Lo hizo el profesor Contreras, no lo digo yo. La administración pública está más encorsetada, tiene más rigidez, tiene un sistema legislativo que es más rígido que el de la empresa privada, ¿no? Siguiente, aplicación de ingeniería. Pues aquí tenemos más ejemplos y, como pueden ver ustedes, casi todos relacionados con la ingeniería industrial. Alta velocidad, autopistas, aparcamientos, aeropuertos, puertos, prisiones, comisarías, hay prisiones en PPP, auditorios, hospitales, hay muchos. Estamos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los últimos 5 o 6 años, pues se han hecho 10. Se han hecho unos 10, 11 hospitales, se siguen inaugurando. Y centros deportivos también. Pasamos a la parte un poquito más densa, pero bueno, ¿qué ideas jurídicas hay que tener claras? Esta parte, en el curso que les han comentado antes, al que asistí en el Instituto de Empresa, esto nos lo explicó Garrigues y nos lo explicó muy bien. Y nos lo explicó el profesor Rancaño, que ha estado en las grandes colaboraciones público-privadas de España, ¿no? La titularidad es pública, entonces volvemos a lo mismo, que aquí nadie privatiza, que no se nos quitan derechos, que es un tema de gestión, y que al ciudadano le da igual de quién es la titularidad o quién hace el contrato. El ciudadano quiere un servicio, quiere el mejor servicio en un hospital o tener la autopista de peaje con mejor nivel de servicio. El gestor privado, nos dice la Ley de Contratos del Sector Público, que pasa a ser un colaborador. Se le pone figura de colaborador, no es ningún intruso, es un partner. Existe una remuneración que varía dependiendo del modelo de negocio que se tenga. Un hospital, como han comentado antes, pues nos meteríamos en el modelo capitativo. El modelo capitativo son las cápitas que hay en una población de 300.000 habitantes, 300.000 cápitas. ¿Qué gestiona ese hospital? Una autopista, por el peaje, y así, bueno, pues con cada uno de los modelos, ¿no? Como cualquier concurso de la administración pública, porque estas concesiones se realizan por concurso, tiene su pliego de prescripciones técnicas y su pliego de cláusulas administrativas, que tienen que ser muy claritos, porque luego vamos a estar
del orden de 20, 30, 40 años juntos. Tiene que ser después el contrato sencillo y unos indicadores de nivel de servicio, unos KPIs, que se dice, para medir y fiscalizar la labor del colaborador privado. La nueva ley de contratos del sector público del 2007 limita, y es otro concepto interesante, limita estas colaboraciones a 40 años. Las más extendidas, que por lo menos yo he visto en mi experiencia, es 20-25 años. 20-25 años. De gestión energética, pues estamos hablando de contratos de 10, 15 años, 15 como mucho. Y también, bueno, antes hemos hablado de una sociedad vehicular. La sociedad puede estar participado por una administración pública o por una empresa pública. No tiene por qué ser 100% la colaboración con financiación por parte de la empresa, ¿vale? Si se tuviesen que llevar un concepto de esta charla y pasamos a las ventajas, un solo concepto, es decir, haber venido aquí e irse con un concepto. Yo me quedaría con este, el value for money. En torno a ese concepto pivota toda la colaboración público-privada. Que a cada euro que se invierta en una infraestructura, en una concesión, se le saque el mayor jugo, la mayor chicha, el mayor valor posible. Y se entiende, y hay datos, y los veremos, que en una colaboración público-privada se gana más, se saca más partido, más jugo a cada euro invertido. Cosa que es crítica, como antes Raúl ha comentado. Por eso son tan importantes, lo han sido hasta ahora, pero ahora todavía más en plena crisis, las colaboraciones público-privadas. Entonces, si se tienen que quedar con un concepto, value for money, el valor por el dinero, el mayor valor por el dinero como eje central. Transferencia de riesgos, lo hemos comentado antes, que puede ser total o parcial a la administración, a la empresa privada. Y luego, importantísimo, aquí tenemos eso que pone, que es un acrónimo un poco raro, SEC 95, es uno de los mayores cuellos de botella que tenemos, el mayor cuello de botella para que salgan más colaboraciones público-privadas. Y con todos los respetos hacia los interventores, por una mala interpretación de la SEC 95 o una interpretación singular. La interpretación de los interventores hay tanto, y perdón si hay algún interventor aquí, hay tantas como administraciones, hay interventores estatales, interventores de comunidades autónomas e interventores de municipios. Los interventores están parando muchas colaboraciones público-privadas, contratos de servicios energéticos, porque dicen que esto computa como deuda. Vamos a ver, la SEC 95, que es una directiva europea, habla de que hay 3 transferencias de riesgos. Construcción, que se te puede ir de presupuesto, puedes fallar, se puede haber una hecatombe. Construcción es un riesgo. Disponibilidad, si hay una autopista, que yo pueda utilizarla. Si hay un hospital, que yo pueda ir. Y demanda del servicio, que disminuya la demanda. La SEC 95 dice que con que se den 2 de estos conceptos, el primero es el subrayado, la construcción, con que haya esa transferencia de riesgo y otro más, no computa como deuda. Entonces, que es el cuello de botella, si se interpretase realmente la SEC 95, saldrían adelante centenares de contratos que están esperando a salir y que están paralizados por la administración pública, en este caso en concreto, por los interventores. Bueno, seguimos con que capital privado y otro concepto también, discúlpenme, que también es sajón, el cost effective, medida coste-beneficio. Y en esto los ingenieros industriales sabemos mucho. Se ha estudiado y son datos sacados del estudio del mismo profesor, el profesor Contreras, que el coste de construcción en un PPP se ve decrementado, disminuye en un 20%, el de explotación en un 10%. El LCCA, el coste de ciclo de vida, también un 20%. Los ingresos comerciales por las explotaciones comerciales de hospitales o de autopistas se incrementan en un 5%, el valor actual neto un 2,3%, y el único concepto que empeora, pero que se ve claramente mejorado por los otros, son los costes financieros. Bueno, y por último, y me voy a ajustar al tiempo, un caso de estudio que es el nuevo Hospital de Vigo, que está en construcción. La adjudicataria fue pues Acciona en este caso,
y otra empresa de servicios energéticos. Es un contrato a 25 años y es el primer caso de colaboración público-privada en España que incluye gestión energética. En todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, la gestión energética es a cargo de la propia comunidad, de la administración pública. Con lo que el gestor tampoco tiene mucho interés en ahorrar esa energía porque no la está pagando, en realidad. Es una utilidad por Acciona, las cápitas serían 600.000 cápitas. Estamos hablando de la obra sanitaria de mayor envergadura actual del Servicio Gallego de Salud. No se va a ver paralizada, lo sabemos desde el domingo, porque se mantiene el mismo gestor al frente de la Consejería de Sanidad, entonces se mantienen todos. Entonces, bueno, continúa. Importantísimo, 31 meses. El último hospital construido en Galicia fue el Hospital de Lugo. Creo que se tardó en torno a, aquí pone 31, se construyó en 12 años. Los tiempos se ven notablemente disminuidos cuando se deja un gestor privado. Les he dicho antes 25 años, son 20 años, 115.000 metros cuadrados, de superficie útil y 1.400 camas. Esto es un esquema que pueden ver ustedes en cualquier página web de cualquier colaboración público-privada. Hay una sociedad vehicular, en este caso la singularidad viene de la empresa de servicios energéticos, que se ha hablado antes en la mesa de Raúl, ¿no? Y luego, por último, una vez que hemos hablado de colaboraciones público-privadas, el título era Colaboraciones público-privadas y el papel del ingeniero industrial aquí. Permítanme que les recuerde este extracto de este documento, de este Real Decreto de 1935, firmado por Niceto Alcalá Zamora. Ahí se plasman las atribuciones del ingeniero industrial. Entonces, proyectar, ejecutar, dirigir instalaciones y explotaciones químicas, mecánicas, eléctricas y de economía, construcciones hidráulicas, civiles, ferrocarriles, transportes aéreos, tranvías. ¿Hace falta que vuelva detrás a cuáles son las concesiones más importantes en España o entienden un poco por dónde van? Tranvías astilleros, climatización, captación y aprovechamiento de aguas. Artículo 2. Aparte de dirigir y demás, hacer los estudios, los trabajos de economía ligados a esos proyectos. Es decir, la parte financiera que hemos hablado que es tan importante y que es crítica. Y por último, planos y obras. En definitiva, la colaboración público-privada es crítica para esta situación de crisis y sobre todo, pues, los ingenieros industriales, pues estamos ahí, estamos liderando y tenemos que liderar estos proyectos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pasamos al turno de preguntas y el coloquio. Y yo pediría, sobre todo, centrarnos en, digamos, identificar oportunidades y propuestas concretas, por si podemos centrarlo y focalizarlo lo más posible. Sí que pediría también que se hagan por escrito, si es posible, porque tenéis, creo que el papelito, porque se oye mal dentro de los lugares de la sala, entonces, si puede ser, sería conveniente. Y las van recogiendo ahora. De todas maneras, pues si queréis empezar alguno viva voz, pues estamos a vuestra disposición. Yo creo que se oye bien, vamos, no... Sí. Una pregunta para Francisco Herrera, bueno, es en el tema de visados de edificación. No me conozco de memoria, no soy experto en la LOE, pero sí vivo como consultor de ingeniería de instalaciones el que los arquitectos visen habitualmente sus proyectos de edificación y en ese visado incluyen todo, la estructura y las instalaciones, de las cuales son absolutamente irresponsables, no quiero decir en la mala palabra, sino que no son responsables. Entonces no entiendo cómo no sé si esto es una labor de los colegios de arquitectos que permitan esos visados, es una mala labor de los colegios de ingenieros industriales y de caminos y macuras
que permitan que se les robe, ¿no?, esos visados de alguna manera, y en cualquier caso mala labor de la sociedad en general que permita ese tipo de actuaciones de visado. Bueno, esto es precisamente consecuencia del Real Decreto 1000/2010 de visados de proyectos, en los que se dice que cuando haya proyectos parciales que están incluidos en un proyecto más general, que no será necesario bastará con el visado del proyecto principal, y que los proyectos parciales quedarían incluidos en el proyecto, principal. Esto es la teoría. La teoría es así y en principio pues hay ciertos proyectos, muchos proyectos de los ingenieros son proyectos auxiliares del proyecto general de edificación cuando ese edificio ha sido proyectado por un arquitecto. Otra cosa es cuando hay muchos edificios que son proyectados por ingenieros, evidentemente, ¿no? Entonces, en este caso, pues lógicamente esos proyectos de climatización, esos proyectos de instalaciones eléctricas, los proyectos de protección contra incendios, etcétera, en principio están incluidos dentro del proyecto principal y tienen que quedar ahí incluidos. Pero el problema es qué pasa con la responsabilidad civil de esos proyectos. Entonces, la realidad es que el visado del arquitecto no te incluye el seguro de responsabilidad civil de esos proyectos parciales. Y lo que está sucediendo normalmente es que en muchos casos el ingeniero trae a avisar su proyecto, porque dice bastará, no quiere decir que esté prohibido, sino que tú lo puedes, lo puedes hacer de manera voluntaria, no obligatoria, pero sí voluntaria. Entonces el ingeniero está pasando los proyectos parciales por los colegios de ingenieros y después los hace acompañar al proyecto del arquitecto, pero al menos sabe que él tiene cubierta la responsabilidad civil, porque de lo contrario no tendría cubierta la responsabilidad civil. Y esto sí que es muy importante. En caso de que haya un problema de incendio y tal, el juez al final acabaría imputando al ingeniero que ha firmado el proyecto de protección contra incendios o de la instalación eléctrica. Y si no tiene cubierta la responsabilidad civil, entonces ya te puedes ir agarrando a lo que puedas, porque eso sí que es delicado. Consecuencia, que la gente, pues, sin que suponga una duplicidad, simplemente es que lo visa y lo incluye después dentro del proyecto principal. El que quiere, el que no quiere se arriesga a pasarlo por allí y luego, pues si pasa algo, pues Dios dirá. Lamentablemente, los siniestros no se producen al año siguiente de la puesta en marcha de un proyecto, en muchas ocasiones. Algunos se producen durante la fase de ejecución. Hay muchísimos siniestros que se producen durante la fase de ejecución con accidentes incluso mortales y, lógicamente, esos se producen antes. Pero hay otros que se producen al cabo de años. Las consecuencias de esta situación se podrá ver dentro posiblemente de bastantes años. Ya veremos a ver qué pasa cuando haya una cosa de este tipo y no tengas cobertura de responsabilidad civil. Entonces, ya digo, la realidad es que se están pisando. Si me permitís, una reflexión para Antonio. Me ha gustado ese comentario que has puesto de que en las colaboraciones público-privadas se traslada el riesgo a la empresa privada. Es algo que no entiendo cómo se está haciendo, cómo no se está haciendo en las autopistas de las cuales somos usuarios en Madrid, las famosas radiales de peaje, incluso una de ellas cerrada, la de Toledo, en las que el riesgo teóricamente es que no circulen vehículos por esas autopistas, que yo sepa no se ha trasladado, porque las empresas concesionarias han ido a papá autonomía, dame el dinero de los vehículos que no están pasando por esas autopistas, y cuando en algún caso no se les ha llegado a dar, como ha sido la de Toledo, se ha cerrado. Entonces ahí no hay ningún traslado de riesgo. Sin conocer el caso concreto, basta con que se cumplan dos para que no sea... para que exista la concesión, ¿no? Y luego también, comentando con Raúl en la comida el tema de las concesiones, sí que es cierto que las concesiones tienen una singularidad, puesto que son muy a largo plazo, y es el reequilibrio, ¿no? O sea, realmente si hay alguna causa de fuerza mayor que te llama a modificar el contrato, pues como entiendo que ha podido ser ese caso, pues hay que retocarlo. Bueno, no, pero es un problema con la demanda. Es un problema, el riesgo de demanda es el que estás diciendo, ¿no? De demanda. Como si el que coge un hospital tiene una cápita de 300.000 personas y por lo que sea, por un movimiento demográfico, de repente se queda en una cápita de 100.000 personas. ¿Qué hace? ¿Cierra el hospital? Es un poco más complicado, pero bueno, puede ser. Pero vamos, que lo que yo veo es que el traslado de riesgo tiene que ser dos, no es efectivo. pero tienen que ser dos de las tres. Construcción, disponibilidad y demanda.
Entonces es lo que te puedo decir, que hay disponibilidad y hay construcción, y ese riesgo está trasladado. La demanda no. Es que a lo mejor en el contrato, habría que ver los contratos, ¿eh? Y además los contratos tienen que ser muy sencillos y muy claros en ese aspecto. Pues hay algo está fallando. Bueno, si ahí Claro, ni entro ni salgo yo. Me fastidia pagar con mis impuestos, que al final es lo que hacemos todos, pagar con nuestros impuestos, una mala gestión, un mal estudio, si me apuras, de tráfico en este caso, ¿no? Si hablamos de autopistas de peaje, que al final en lo que acaba es que esa autopista no está funcionando, no tiene una demanda prevista y al final todos pagamos ese dinero de construir y de gestionar esas autopistas. Totalmente de acuerdo. Más. Yo quería preguntar sobre todo a Raúl, bueno, y a Francisco también. Yo soy uno de los pocos ingenieros industriales de administración local de la Diputación de León, concretamente. Entonces, sí, no creo que yo soy ingeniero industrial de la administración local, que trabajo en la Diputación de León, y me dedico sobre todo a informar licencias de actividad, así llamadas licencias ambientales, los de antecedentes de apertura y todo esto. Entonces, como ahora para la licencia urbanística, en Castilla y León se otorga simultáneamente con la licencia ambiental, que se puede conceder en base al proyecto básico, por lo tanto el proyecto puede simplificar. Pues la pregunta que yo realizo es qué garantías puedo pedir yo, porque yo no puedo exigirme que me presente la documentación visada. ¿Qué garantías, no como técnico supervisor del proyecto, de que el señor Iker con él tiene la titulación que dice tener? Sí. Bueno, sobre lo que es la documentación que recibimos. Claro, es que en el fondo, aunque hemos hablado de visados, la Administración Pública tenemos una potestad y es que tenemos la capacidad de visarnos a nosotros mismos. Es cierto que en determinados aspectos, sobre todo en temas de edificación, en gran edificación, y más sobre todo tendente más que a nuestro área, también al área de arquitectura, se pide por propia seguridad del que está proyectando meterse en visado. No me has entendido, no me está respondiendo a lo que yo. Yo no hablo de un proyecto redactado para la administración, hablo de un proyecto cualquiera, una casa para un señor que va allí sin visado. Los informes técnicos se hacen en base a documentos no visados, porque cuando la obligación, cuando el señor tiene que visar, lo dice la licencia urbanística, se puede conceder en base al proyecto básico, porque el proyecto básico no tiene por qué estar visado. Hay que presentar el proyecto de ejecución antes de iniciar las obras. Pero en el mundo rural en el que yo me muevo, las diputaciones se mueven para menos de 20.000 habitantes. En muchos de los casos, una vez que el señor tiene licencia de obras, hace la casa y no vuelve a aparecer más documentación. Entonces, quiero decir que hay muchos expedientes. Yo la mayoría los informo en base a proyectos no visados. Ni puedo exigir que lo visen tampoco. Entonces mi pregunta es, ¿qué garantías? Porque yo recibo ahí. Sí, si no tienes el visado correspondiente, la garantía es la que es. No, es que, por ejemplo, Castilla y León Industria, que es la primera que los proyectos sin visar, pues tiene un protocolo, una instrucción ahí que dice que haga una declaración jurada, que pongan una X diciendo si tienen o no seguro responsabilidad civil. En el momento que le permite poner la X en el no, es que se lo admite, aunque no lo tengan, si no, obviaría la pregunta, sobraría la casilla, ¿no? Yo ahí un poco te puedo dar mi opinión, más que yo no me encargo de la parte de actividades, de licencias, posiblemente Ángel, incluso Ángel que es profesional, que está dedicado al tema de licencias y actividades, pero vamos, yo entiendo que lógicamente el no exigir ahí o no pedir un visado, si como técnico
crees que necesitas esa documentación, esa información, toda la información o documentación que necesites es perfectamente susceptible de pedirse. Si la necesitas para informar. Yo te matizo. Te matizaría yo. Sí, Paco te va a aclarar. Porque tú tienes que tener alguna garantía de que el técnico es un técnico habilitado, en principio, ¿no? Que es un técnico competente, ¿no? A cualquier tipo de técnico. Entonces tú le puedes hacer dos cosas, puedes hacer varias cosas, ¿no? Una es pedirle un certificado de titulación, sí, porque él hace una declaración responsable, tú le puedes pedir que te acompañe una certificación de su titulación y el técnico pues irá a su colegio y pedirá un certificado para que le acrediten que él está colegiado y por tanto tiene esa titulación, ¿no? Eso lo puedes hacer por un lado. Por otro lado tienes también otra opción, que es a través de la ventanilla única consultar a través del número de colegiado y con sus nombres ver si esa persona está colegiado, está habilitada en ese colegio profesional, que es otra fórmula. Los colegios profesionales ahora mismo tenemos una ventanilla única donde puedes ver todas las personas que están habilitadas y colegiadas en ese colegio, poniendo una serie de datos que tienes que poner como mínimo, como es número de colegiado, el nombre y un apellido, por ejemplo. Esa es otra fórmula. Y hay otra fórmula que es la que usa mucha gente porque es la más cómoda, la más asequible al final, que es la de un visado voluntario, que tiene todo ya incluido. Te garantiza que el técnico es competente, te garantiza además que tiene un seguro de responsabilidad civil y que por lo tanto, y además que está colegiado y que está habilitado. Por lo tanto, mucha gente dice, mira, un certificado que al final, porque claro, los colegios ahora cobramos también por los certificados, como es lógico, es decir, no se lo damos gratis, te cuesta casi lo mismo un visado que un certificado. Por lo tanto, tienes cubierto todo y tú con un visado, aunque sea voluntario, tú sabes que eso te cubre perfectamente, pero tienes esas otras dos opciones que, de hecho, te las permite la ley, que es pedir un certificado o consultar la ventanilla única. Creo que ha quedado claro. Vamos a pasar, había otra pregunta atrás. Sí, una pregunta para Antonio. En el caso de los proyectos de externalización de gestión energética, como es el caso del ejemplo que te comenté antes, ¿cuáles son, bajo tu criterio, las fortalezas y debilidades del contrato público-privado y el contrato de suministro y servicios? Mi opinión particular, ya ni hablo como vocal de la Comisión de Energía ni como Acciona. Hablo como ingeniero industrial y como conocedor de esos contratos. La colaboración público-privada, no. Mediante diálogo competitivo, que es como se hace. En el caso Cuzco, que fue el primer caso de estudio importante, se presentaron muchísimas empresas, hasta 15 UTEs, que suponía, yo creo que el mayor tejido empresarial de esta materia, la totalidad del tejido empresarial en esta materia en España. Todas las constructoras, todas las instaladoras de ingenierías, estuvimos ahí. Se tardó un año y medio en tener la resolución. No porque es muy lento y las empresas no estamos para perder el tiempo y la administración pública tampoco. Encima, con los cambios normativos y demás que hay, es que se paralizan los concursos. Cuzco está adjudicado, que fue dentro de la Ley de Economía Sostenible el primer proyecto. Pero es que luego iban a haber salido unos 100, 200 proyectos más en 3 años, si estás en el sector lo sabrás, incluso salió después el Plan 2000S, que sigue estando vigente y funciona razonablemente bien, y no están saliendo adelante los proyectos. Oficina de Patentes y Marcas está paralizado y salió hace casi 2 años. Ministerio de Defensa, la central, donde está el ministro de Defensa, paralizado también. Entonces, colaboración público-privada mediante diálogo competitivo, no. Es muy lento. De hecho, hasta se sacó un Real Decreto en abril del 2011 en el que se pretendía agilizar. Es decir, bueno, pues cada 30 días vamos cumpliendo uno de los hitos, unos 4 o 5 hitos que tiene la colaboración. Es que es ineficiente. ¿Qué pasa? Que antes no tenían que cumplir unos hitos y unos tiempos. Es totalmente ineficaz. Ahora, suministro y servicios, sí, pero con una salvedad. Tienen que estar muy bien definidos al menos 2 conceptos. Puesto que son contratos a largo plazo, a 10 años, es crítico, muy importante, y están fallando las administraciones públicas en definir cómo se revisan los precios de la electricidad y de las distintas energías. Si estás acostumbrado, o alguna otra persona que está hablando de servicios energéticos, la revisión que te hacen de la electricidad, gas y gasóleo se hace con el IPC en algunos concursos. ¿Cómo que con el IPC? O sea, con lo que marca la Comisión Nacional de Energía o el mercado del gas. Y hay algunos casos en los que es 85% del IPC. Bueno, pues hay que decir, señores técnicos de la administración pública, a mí, mi compañía suministradora de gas,
me hace una subida, no el 85% de esa subida. Entonces, se están cometiendo fallos en la definición de los pliegos. Entonces, suministro y servicios, contrato mixto de suministro y servicios, sí, pero definiendo muy bien el pliego y apoyándose en las empresas, además con toda tranquilidad, apoyándose en las empresas que conocemos estos contratos. En Galicia están saliendo pliegos con unas fórmulas de revisión muy acertadas. Términos fijos, términos variables, coeficientes. Ahí alguien ha pensado porque están muy bien definidos. En otras administraciones públicas están saliendo contratos que van a ser un fracaso en los próximos años. Yo me atrevo a hacer una pregunta, a lanzar una pregunta un poco incómoda, pero es para Raúl y Antonio. Creo que puede resumir bastante un poco el contenido de la mesa. ¿Estaría condenada la Administración a privatizarse poco a poco? ¿Cómo lo veis? Yo creo que siempre hablamos desde opiniones personales y desde un punto de vista de la experiencia que tenemos. Yo quería un poco, antes de responder Ángel, comentar una cosa que ha surgido. Hace como un año tuvimos una reunión en el COSIT, que es el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Madrid, en donde hablamos sobre este contrato de colaboración pública-privada. Estaba dirigido a tesoreros, secretarios, interventores y a personal técnico que formara o que en algún momento tendría que intervenir en ese contrato. Y la solución final y la conclusión fue terrible: no hacer contratos de colaboración público-privada. Por eso tienes en contra casi todos los interventores del Estado. ¿Por qué? Pues porque no hay seguridad jurídica, ellos tienen miedo, eso que se hablaba antes del riesgo, eso que se hablaba antes de la deuda, muy importante desde un punto de vista de intervención, y después porque ese diálogo competitivo al final tiene una última clausulita, que es la parte final, y es que solo se utilizará el contrato de colaboración público-privada si no hay ninguna otra posibilidad de hacer eso con otro tipo de contrato. Entonces, claro, ante esa y sin que cambie la legalidad actualmente, pues los técnicos, ya no solo técnicos, en el caso de ingenieros, los que estemos en ese diálogo competitivo, sino la parte de la administración más dura, como pueden ser los secretarios o los interventores, pues intentan no ir hacia ese tipo de contrato. Digamos, además sería la última versión posible para sacar adelante, digamos, ese objetivo de concesión, donde, bueno, como marca la ley de contrato de servicio público, hay otros tipos de contratos, de gestión indirecta, de concesiones, a 30, 40, puedes hacerlos. Entonces, digamos, simplemente ese era un punto que tenía ganas de matizar. Y ya hilvano con lo que lo que preguntaba Ángel. Esto va hacia la privatización de la administración pública. Yo creo que cada vez necesitamos más al sector privado, pero el sector privado tiene que entender cómo funciona la administración pública. Hemos tenido antes una conversación sobre ese tema y a lo mejor muchos de los grandes errores que está habiendo en ese tipo de contratos y no están saliendo es porque no se cogen los cauces adecuados para llegar a donde hay que llegar y para conseguir lo que realmente tienes que conseguir, porque al final hay unos técnicos, hay unos secretarios, interventores, toda una parte de toda una administración que velan porque el funcionamiento, primero, sea el adecuado. Tampoco creemos que lo estemos haciendo tan mal, por lo tanto, nuestra necesidad, y aquí hablando un poquito como sector público, es que sí, que podemos colaborar con el sector privado, pero con las necesidades y con las demandas reales que tengamos, no con las que crea en la persona que está delante, que es la necesidad que además, sin conocerla en el mayor de los casos, es la que él cree. Entonces, ahí es donde, si sabemos conjugar esas dos tendencias, y ahí es lo que habíamos hablado del papel del ingeniero industrial, que nosotros estamos quizás más abiertos que otras especialidades o que otros gremios profesionales,
para justamente llevar a cabo esa unión entre el sector privado y el sector público a través de, o mejorando ese contrato, o a través de concesiones, o a través de contratos de servicios, suministros, pero yendo muy de la mano. Yo creo que sí, yo creo que ese es el futuro y es hacia donde vamos, a la colaboración pública. Sí, muy brevemente, Antonio, ya para... Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Raúl y yo simplemente te respondería, pues, has dicho que si crees que debemos ir hacia privatización con colaboraciones público-privadas o como sea. ¿Crees que es buena idea seguir como hasta ahora? No, que es una pregunta abierta, que no es a ti. No es a ti en concreto. Bien, o sea, creo que queda abierta la pregunta para todos. Cada uno que conteste en la medida de lo posible. Es una pregunta difícil, que nos abre un panorama de cara al futuro enorme. Y bueno, agradeceros. Sí, pero bueno. Eso para el primer congreso de la política profesional. Los funcionarios también tenemos ahí nuestro papel. El caso es que queda abierta, que es un debate abierto, que creo que para el ingeniero industrial es una oportunidad y es un reto. Y en cualquier caso, bueno, pues daros las gracias a todos por vuestra participación. Creo que ha sido muy fructífera la mesa. Y nada más avisaros algo que me piden. Ahora a las 7, en la otra sala, en el salón de actos grande, que está ahí enfrente, impartirá una conferencia magistral don Francisco Cal, que es el presidente de Tecniberia, para el que buenamente pueda quedarse. Muchas gracias.